bienvenidos al webcast de hoy. Hoy tenemos con nosotros a un experto en Big Data, profesor de informática y con muchísimos años de experiencia. Prácticamente conoce desde el primer chip del ordenador. Buenos días, Antonio. Cuéntame, no quiero hablar mucho de tu perfil, prefiero que tú me cuentes un poco tu perfil y tu experiencia con la informática. Oh, hola, buenos días, Pilar. Bueno, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, primero tengo que quejarme de que la palabra experto se utiliza de una manera, sobre todo en nuestros medios de comunicación, terrible. Y experto es muy sencillo, alguien que tiene experiencia. En mi caso, yo sí que tengo experiencia, 35 o 40 años. Yo siempre digo que a mí me pagaban por enchufar un PC cuando salió. Éramos contemporáneos. Cuando salió en 1982 la revista Time, nombró al PC de IBM Hombre del Año. Toda una premonición para 40 años después. Y yo ya estaba trabajando. Bien, con esto yo he visto todas las revoluciones, he visto toda la evolución, he ayudado, soy uno de los culpables de que los ordenadores estén por todas partes, eso es lo que me he dedicado en toda mi vida, durante casi 40 años, y Genial. ahora el último momento ha sido este apasionante y prometedor mundo de Big Data Analytics y otras cosas que trataremos de aclarar un poquito. Genial, pues es estupendo, la verdad, estar con alguien, tener el honor de estar con alguien que conoce toda la historia de la informática desde sus inicios. Yo tengo también cierta experiencia porque yo recuerdo cuando abrí mi primer email y la Ujú. verdad es que, bueno, hemos evolucionado muchísimo hasta el punto que ahora hablamos de Big Data y que es un topic que ya casi está perdiendo protagonismo porque la inteligencia artificial ahora es el trending topic del mundo informático y tecnológico. Como este webcast va a tratar sobre el Big Data, hablaremos de muchas cosas, pero antes que nada me gustaría que, no te voy a llamar experto, sino hombre experimentado, que nos definieses para la audiencia, por favor, qué se entiende por Big Data. Wow. A ver, esto lleva ya 15, 20 años dando vueltas, siempre aparecen las velocidades, las 4 Vs, veloz, etc. No, pero voy a enfocarlo de otra manera. Y es, primero, Big Data es tratar de unas cantidades de datos que serían impensables en el siglo XX. Todo esto es del siglo XXI. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo hice mi carrera de sociología, a mí me han encantado siempre los numeritos, las listas, nos dedicamos a encontrar un número n mayúscula, que era el mínimo de encuestas que harían falta para que la encuesta fuera representativa. Y había unos cálculos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso ha desaparecido con Big Data. ¿Por qué? Porque ahora las encuestas costaban y había que poner unas pocas encuestas. Y ahora dicen, da igual, cógelo todo, mételo todo. Es que son 1 millón, mete el millón. Es que son 10 millones, mete los 10 millones. Y dice, ¿y eso qué? ¿Cómo se hace? Porque luego hay unas tecnologías basadas en la evolución de la estadística que permiten comerte, digerir y tragar esas cantidades. En síntesis, Big Data consiste en utilizar unas cantidades de datos que hubieran sido inimaginables y que nos permiten llegar a resultados y predicciones, bueno, eso ya es la aplicación, pero que pueden ser perfectamente útiles para la vida y la empresa. Y con eso me quedo. Vale, y esas famosas tres Vs que definen el Big Data, ¿qué son? Bueno, volumen, velocidad, viene a ser ajustar todas las cosas de... A ver, primero sobre todo volumen. Todo lo demás ha ido ampliándose. Incluso han dicho viscosidad, porque son datos viscosos. Todo eso, desde mi punto de vista, es un poquito password, es un poquito diversión, y yo me quedaría solo en Big Data como volumen. Luego hay otras cosas en que es variable, ¿vale? Pero si ya entramos en otro mundo. Recordemos que en este mundo, y ahora me gustaría aclararlo si tenemos un poquito, hay demasiadas cosas que se mezclan. O sea que en principio yo me quedo con la palabra volumen y no lo doy más. O sea, para que lo entienda el ciudadano de a pie, si yo, por ejemplo, trabajo en una empresa, una pequeña empresa, por ejemplo,
un e-commerce, ¿no? Entonces, todas esas transacciones, esa información tanto del cliente como de ventas, como de inventario, como de fechas de venta, como de facturas, etcétera, etcétera. Eso, si tengo muchos clientes y llevo muchos años, pues va aumentando con el tiempo, hasta el punto que es tan grande la cantidad de esos datos que digamos que no me caben en nuestros ordenadores de la empresa, ¿no? Ujú. Entonces, imagínate, pues, una empresa pequeñita, ¿no? Que ha crecido Ujú. tanto, 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 que ya no puede procesar internamente los datos. Estaríamos hablando ya de Big Data, ¿no? O sea, ¿qué cantidad tendría que ser la representativa para que podamos decir, wow, esto ya es Big Data? Mm, no es tanto. Realmente los datos de una empresa, por muy grande que sea, eso que se llaman los datos transaccionales, perdón el palabrejo, pero datos transaccionales es el dato del día a día, apunte contable, factura, etcétera. Eso realmente no ocupa. Lo que Oh, ocupa son dos cosas. Lo que ocupa es las cantidades que tienes que hacer para encontrar algún patrón. Ahí sí que estamos hablando de Big Data. Ya digo que normalmente el problema cuando necesitamos sean Big Data es lo siguiente. Podemos tener 1 millón de transacciones. Y eso no hay problema. Los ordenadores actuales, he visto que cualquier USB normal admite gigas y gigas y hasta teras. El problema es cuando tú haces cosas con eso. Cuando yo quiero, por ejemplo, correlacionar, imagínate, por ejemplo, un ejemplo muy clásico. Yo soy un gran supermercado que tengo miles de millones de tickets de compra. Y si yo correlaciono, quiero saber qué dos productos se compran juntos para hacer ofertas. Tendré que exacto. poner 10.000 millones de tickets de compra por un lado, comparados con 10.000 millones de tickets de compra con otro, y ahí es cuando se revientan las máquinas. Y ahí es cuando empieza el Big Data. El Big Data no es tener 10.000 millones de productos, que eso se guarda, eso pasivo. Es cuando quieres explotarlos para sacar patrones. Y luego te puedo comentar cuál es la anécdota de los supermercados, ya que lo hemos comentado. Bueno, mira, y así avanzamos un poco. Y dice, Sí. esto, te rompo la estructura, pero luego tú la recuperas, que para eso debe ser, ¿no? Sí. No, por ejemplo, este es uno de los ejemplos prácticos de gran Big Data. Dice, y hay un supermercado, me acuerdo, su director de marketing me estuvo explicando en un curso de empresa al que asistí, y decía, bueno, después de hacer esos miles de millones de comparaciones, descubrimos que los productos más correlacionados eran los paquetes de pañales y las latas de cereal. Y ahí, a partir Interesante. de ahí, ya estamos en el problema del Big Data. El Big Data es neutro, y no el Big Data, sino la analítica, todo lo que va junto, es neutro. El Big Data te dice esto es lo que hay. Si yo junto todo esto, me da esto. El problema es después el ser humano interpretarlo, utilizarlo, convertirlo, corregirlo. De hecho, fíjate que incluso la administración Obama en Estados Unidos Sí. prohibió expresamente que las aseguradoras hicieran perfilados. Perfilado es decir, según tu edad, el número de años que has estudiado, Ajá. te concedo o no te concedo la póliza. Hicieron un prohibido perfilar porque no se puede explicar. El Ah, sistema antiguo de Big Data te podía explicar. Y bueno, me he salido un poco, pero luego continuamos. Con el ajedrez, por ejemplo. muy interesante. Me ha encantado la explicación, sobre todo con el ejemplo que has puesto queda muy claro. Entonces, el Big Data existe porque tiene una función, es decir, analizar datos, relacionarlos para buscar respuestas a una pregunta que nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Digamos que esa es la función más útil, o sea, el Big Data es algo útil, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que, perdonad, pero me gustaría precisar un poco. Aquí hay varios conceptos, varios términos que se mueven, que se mezclan, que se desajustan y tienen su lógica. Veamos, primero hay una cosa que se llama análisis, analítica. Eso se está haciendo desde que el mundo, desde que la gente aprendió a sumar dos y dos. Ujú. La analítica siempre se hizo manualmente, pero en los últimos años desarrolló, en los últimos del siglo XXI, ha mejorado muchísimo con unas herramientas de desarrollo de la estadística. Bien, por un lado tenemos unas herramientas de desarrollo de la estadística. Y por otro,
esas herramientas decían, oye, ¿podemos hacer esto? Dice, sí, pero necesitamos muchos datos. De la analítica salió como una rama el Big Data, es decir, vamos a meter muchos datos en algún sitio. Claro, Y ahora voy a ver la parte técnica. Cuando empezaron, pues unos señores que se llaman Amazon, que se llaman Google, pues tenían que tenían que aplicar esto. De hecho, era la raíz de su éxito. Y dijeron, nos faltan ordenadores. claro, Y dijeron, fueron a China, le preguntaron, ¿cuánto nos cuesta un ordenador? Hombre, te cuesta tanto. ¿Y si le compro 10.000? Dijeron, hombre, 10.000 ya te sale un buen precio. Entonces, claro, Google, Facebook, utilizaron miles de ordenadores, decenas de miles, centenas de miles, sistemas, y necesitaron una tecnología para utilizarlo en conjunto. Y ahí nacieron el procesado paralelo. Lo siento, me gustaría, bueno, tenemos un dibujito. El procesado paralelo es parte técnica, es pura informática. Es decir, yo tengo un problema, esa matriz que hemos dicho, 100.000 contra 100.000. Eso rompería cualquier ordenador. De hecho, mis claro, experimentos y medidas en mi máster de Big Data Analytics fueron precisamente para eso. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Pues cogemos esa tarea, la dividimos en 1.000 pequeñas subtareas, se las damos en paralelo a los 1.000 ordenadores, los claro. 1.000 ordenadores nos traen un resultado y ya tenemos el resultado. Ese es el nivel básico, la parte física de Big Data. Pero no solo es que tienes mucho espacio para poner muchos datos, sino que tienes unas técnicas para procesarlo en paralelo. Recordemos que antes estaban los ordenadores gigantescos de paralelo, pero tienen esto no tiene. Y pongo una palabra, por ejemplo, un famoso Hadoop, ¿qué quiere decir eso? El MapReduce quiere decir eso. Distribuyo, troceo mi problema, le mando un trozo a cada uno, lo recupero y dice, ya tengo la solución. Vale, pero eso es un apoyo físico. Eso sería Big Data. Pero realmente eso no es más que un apoyo para algo. ¿Qué es algo? El encontrar patrones, el encontrar predicciones. Luego hablaremos de estas cosas. Exacto. Pero eso se llamaría, cada vez es menos manual y cada vez más automático. Y por eso se llama aprendizaje de máquina, machine Claro. learning. El machine learning es el corazón. Son ese conjunto de desarrollo estadístico que nos permiten analizar cosas. El machine learning le pide ayuda al big data. Ya tenemos dos amigos que el big data en sí mismo no es más que algo estático o en algo más que una herramienta que el machine learning utiliza. Y con esto nos falta un tercer amigo que ha aparecido recientemente, que es el, la inteligencia artificial. Hasta ahí ¿Qué es la queríamos inteligencia llegar. artificial? Pues hacer que los sistemas mecánicos, informáticos, como queramos llamar, reproduzcan y hagan cosas parecido a como las harían los humanos. Y ahí lo dejamos. Entonces, ¿cuál es la situación? El Big Data nos proporciona la tecnología de datos física para alimentar el Machine Learning, que el Machine Learning al mismo tiempo es el motor y el corazón de la inteligencia artificial. Y con esto lo dejamos y continuamos adelante porque tenemos muchas más cosas que comentar. Pues es muy interesante porque yo te iba a preguntar, ¿no? Hablamos, claro, el tópico actual es en la IA, todo el mundo habla de la inteligencia artificial y parece que nos hemos olvidado del Big Data, pero esa IA necesita, como estás explicando, el Big Data y el Big Data en la actualidad necesita esa IA. Cuéntanos un poco, poniendo un ejemplo, el ejemplo mismo de Amazon, para que la gente pueda entender cómo se procesa ese Big Data, qué utilidad tiene al final, ¿no? Ese procesamiento del Big Data a, digamos, a casos prácticos, a la vida diaria, ¿no? Porque hoy en día es algo de todos los días, ¿no? Bueno, sí, no. Debería serlo y todavía está costando. Bueno, vamos a ver primero, vamos a ver una cosa que has dicho fundamental. Eh, el enlace entre los datos, Big Data, y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, para sus simulaciones, necesita una cosa importantísima, entrenamiento. Es decir, esos algoritmos, esas fórmulas mágicas, se crean solas. Bueno, se crean solas, hay que darles un poquito unos botones, hay que hacer unas Claro, cosas que sean parámetros, pero bueno, ahí está la fórmula de la Coca-Cola.
Dice, el W sub 1 lo tengo a 0,64A. Si lo subo a 0,721, obtengo mejor resultado. Pero entonces tengo que tener cuidado con el S sub 1, porque entonces hay que tocar algo. Eso es como funcionan los que viven, los que le dan la gana. Bueno, no quería ir mucho más. Lo que hace es que hay que entrenar. Voy a poner un ejemplo. Google tiene el algoritmo de reconocimiento, el famoso, ¿esto es un gato o esto es un perro? Tengo una foto. Bueno, ese algoritmo supera al reconocimiento por los seres humanos. El algoritmo, por ejemplo, de reconocimiento de voz supera a lo que el reconocimiento de los seres humanos. Es decir, es más fácil que me engañen por teléfono a mí que al algoritmo de Google, diciendo soy fulanito. Claro. ¿Cómo se entrena el gato y perro? Pues tú coges millones de fotos y le pones a cada una gato, perro, gato, perro, gato, perro. Eso lo hace un humano, el entrenador. Le Claro. echas esos millones a lo que se llama la red neuronal, y la red neuronal de una manera misteriosa, y lo tengo que decir así, bueno, no es lógica, pero misteriosa, te dice, alcanza perfectamente, con una precisión espectacular, a conseguir qué es un gato, qué es un perro. Bueno, esa era la primera parte de la pregunta, cómo están relacionados los datos, y aprovecho un poco para decir la parte buena y la parte mala del miedo a la inteligencia artificial, entre comillas. Y es, Claro. la parte buena, todavía está en pañales, hay que entrenarla mucho, todavía le cuesta mucho. Ahí tenéis, vosotros tenéis vuestro, que todo el mundo en su WhatsApp tiene ahí, que dice, pues no, pues te ofrece una palabra, dice, no, esa palabra no, la siguiente. Pero cuidado que cada vez te lo ofrece mejor, cada vez te va conociendo mejor, que Sí, es la está parte mala. entrenándose. Sí, sí, está A medida aprendiendo. que se va entrenando, va a ser más poderosa. Y ahí veremos qué es lo que sucede en los próximos años. Esa es una parte, la parte de la relación entre. Me habías preguntado más también, bueno, más cosas que podemos comentar. La parte práctica. Uf, todo este conjunto, que no solo es Big Data, ya sé que el tema es Big Data, pero es un conjunto que se llama Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial. Yo los pondría todos juntos en un paquetito, cada uno su nivel. Pues me encanta porque ahora estás conectando el Big Data con la IA. Pero antes de meternos de lleno en el tema de la IA, quería preguntarte dos preguntas importantes. Uh, ¿Están, primero, están implementando en España el Big Data? Segunda pregunta, y esta es dura. ¿Existe Big Data en España o es un mito? pues no sé cuál es más dura, ¿eh? Ahí hay cositas que hablar. Primero, mi experiencia personal, ya de hace 10 años, tras acabar mi máster, un grupo de compañeros, hicimos una consultora y vimos lo que creo que todavía no ha cambiado mucho, pero ya ha cambiado algo. O sea, primero el que quiero contar, y es qué sucedía. Nadie de los que tienen que poner un dinero, porque eso requiere cierto dinero, nadie que decían, vamos a hacer unas pruebas, gastáis mucho tiempo, y luego, si va bien, pues ya invertimos. Dice, claro, eso es una pescadilla que se muerde la cola y al final la pescadilla acaba comiéndose a sí misma. Ya no hay pescadilla. Claro. Bien, eso es un problema que se detectó en su momento. A ver, Big Data, ¿qué es? Big Data es mucho esfuerzo de recogida de datos y además mucha analítica. El que trabaja con analítica es una persona con alta capacidad, pero que requiere mucho esfuerzo. Y esto me recuerda cuando Napoleón, que es un señor que sabía de hacer guerras, que yo sepa, le preguntaron qué hacía falta para hacer una guerra. Bien, dijo tres cosas: dinero, dinero y dinero. ¿Qué sucede con el Big Data, con la explotación? Que requiere unos recursos que normalmente han trabajado más las grandes multinacionales y los grandes entornos americanos. Por ejemplo, un caso concreto, vamos a ir de lo alto a lo bajo. Microsoft llega ahora y crea el Copilot. ¿Qué es el Copilot? Es un programador que programa por ti. Y dice que tú le dices, oye, quiero que me hagas esta rutina. ¿Qué han hecho? Pues tienen decenas de miles de millones de líneas de código de muchos programas, los han metido, los meten en... Es que no estaba recordando si era una u otra, en redes neuronales,
y consiguen darte algo que te hace la vida muy fácil. Pero claro, necesitas esos miles de millones, necesitas primero tenerlos, procesarlos, tener una serie de ingenieros que no es trivial haciendo todo esto, y eso es lo hace Microsoft, que tiene un poquito de dinero en el mundo de todo lo que Claro, saca de Microsoft. Lo hace Amazon, lo hace Google. Si nos vamos a más abajo, en una empresa española de alto nivel, banca, normalmente lo que están trabajando es con consultoras. Y esas claro, consultoras, pues, pueden, ya van avanzando en supermercados. Por ejemplo, ¿quién necesita una empresa de transportes? Necesita rutas. ¿Y esas rutas cómo se sacan? Necesita rutas cada vez más eficaces. Necesita poder encontrar, necesita poder predecir cuánto le va a costar. Necesita poder predecir incluso el tráfico. claro, Todo eso ya empieza a utilizarse en empresas un poquito más grandes. No hay mucho y el fenómeno depende muchas veces, en otras cosas más bajas, depende de las subvenciones. Yo tengo un compañero que está haciendo Big Data en esta empresa, agrícola, pero que depende en mi puesto continuamente de las subvenciones de la Unión Europea. claro. Es el problema que está teniendo España. España, España es el país de las grandes y pequeñas, de las pequeñas y medianas empresas, y la pequeña y mediana empresa no tiene músculo económico para decir, vamos a invertir en esto. Hay cosas muy interesantes, pero normalmente, por lo que yo sé, subvencionadas. Por ejemplo, hay una empresa en Jaén, muy de mucha calidad, que recibió una subvención para poder desarrollar un proceso en el cual fotografiar cada oliva para encontrar la calidad de las olivas, meter Interesante. miles de millones de olivas para poder calificarlas solo por la foto. Eso está muy bien, pero es un principio. Esa es la situación un poco actual. Yo yendo más abajo, las pequeñas y medianas empresas les cuesta. Y yendo más abajo sí que hay pequeñas startups y pequeñas consultoras, que tengo algunos conocidos, que hacen un muy buen trabajo, muy completo. Por ejemplo, te voy a comentar, hay una empresa muy simpática que se dedicó a hacer durante la pandemia algo tan simple como contar la gente en las playas. Sí, Recordamos que no había ni más de la mitad. Bueno, pues hizo un pequeño programita basado en Google, cogió la API de Google, lo mejoró porque hay que trabajarlo todo, y entonces, dado una foto aérea, te contaba inmediatamente la gente de las playas. Algo se está haciendo. Y hay muy buena gente. Lo que pasa es que les cuesta mucho poder vender ese tipo de servicios a las empresas porque les está costando meterlo, encajarlo en el sistema. Pero es realmente útil. Yo pertenezco a la Asociación Nacional de Big Data Analytics, ANBAN, en la que se reúnen profesionales, gente muy buena que está trabajando, pero normalmente está costando los grandes retos de Big Data. Más bien está llegando a una analítica semi-manual de los datos. Pero se va. ¿Cómo se entiende tu pregunta? España le está costando, específicamente por falta de capital y commitment, compromiso por parte de la lección media, pero en el resto del mundo está avanzando mucho y de ahí llegará la ola. Más pronto, más tarde, nos irán viendo. sí, digamos que a nivel empresarial hablamos más de business intelligence, ¿no? Porque a veces ese marketing, esa publicidad que nos habla de los datos, del big data y tal, la gente pues no entiende, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay dos cosas paralelas. Por un lado, lo que tú estás describiendo muy bien, que es ese big data de ese grandísimo volumen de datos, como por ejemplo fotografiar todas las vides o la gente que está en la playa, que esos son muchos, muchos datos, y ahí sí que tenemos big data. Y luego otra cosa es la idea de el business intelligence, es decir, aplicar esa tecnología de análisis e interpretación de datos a la pequeña y mediana empresa. Y creo que son dos cosas diferentes. Creo que en España, digamos, tiene un poco más de futuro o se está implementando mejor ese business intelligence que lo que es el big data en sí tal y como tú has explicado por las razones económicas. Y luego otra cosa que quiero entrar también, por el almacenamiento, ¿no? Hablemos de esos centros de datos y de esa nube, porque el Big Data, sí ríete, pero el Big Data no existe sin el concepto de cloud y sin la necesidad de esos lugares donde se procesan y almacenan esas grandes cantidades de datos. Recientemente, el incendio este de California, donde, bueno, ahí está la sede de Google
y donde hay centros de datos. Entonces te quería preguntar, ¿corren peligro los centros de datos en ese incendio? Bueno, bien. Primero, y muy importante, precisamente, un gran matrimonio de conveniencia o una pareja estable son nube y Big Data y analítica. Es decir, uno de los mayores, cuando yo también trabajo mucho en de nube, de cloud computing, y uno de los mayores tirones, es decir, esto hay que hacerlo en nube. ¿Por qué? Porque tú cuando tú vas a correlacionar matriz de 10 millones contra 10 millones, necesitas una capacidad de cálculo brutal. No puedes comprarte una máquina específica para eso para tenerlo durante 3 días y luego el resto de 3 meses parada. Claro. Entonces, cuando la nube es perfecta, pues la nube es por tiempo. Necesitaremos calcular todo esto, aplicar estos algoritmos, generar estos modelos, nos va a costar unos 3 días. ¿Vale? ¿Cuánto nos vale este? Nos vale 500 euros. Muy bien, porque además te dice muy bien. Unos 500, podemos 700, pero acabado, esos 500 euros ya no cuestan más, no tienes que comprar nada. Eso es, y tú que eres una MBA, lo entenderás, capital expenditure contra operation expenditure. Es decir, no tienes que invertir en capital, gastas exactamente lo que te. Entonces, por ahí hemos ido muy bien. Y claro, el centro de datos tiene un pequeño problema, que al final es físico. La nube realmente no existe. O sea, no es una cosa abstracta. Que la nube es un sitio cerradito, su centro de CPD, al que tú te conectas y que te dejan un trocito virtualizado de un ordenador. Pero eso es un sitio físico con sus señores, con su aparcamiento alrededor, con su ventilación, con su electricidad, Bueno, en las grandes compañías de nube, en este caso los tres con las que trabajo, Amazon, AWS, Google Cloud y Azure, utilizan un estándar. Porque claro, tú dices, ¿y si le pasa algo a mi centro de nube? Cuando ellos utilizan un estándar que incluso les permite estar, les especifica, que hace que los centros de nube estén recomendados que estén replicados en nodos en CPDs a 60 kilómetros de distancia mínimo. Es decir, con eso cubres pues un incendio. Un incendio de 60 kilómetros de distancia, pues ya es un incendio, no sé, California, pero no creo que llegue tanto, por lo menos por lo que yo sé, son solo los barrios de residenciales. Y luego, además, hay supercentros de respaldo que son a 600 kilómetros. O sea que si hay una estructura de ese tipo, pues que la GUE la tiene que tener. Hay una anécdota, una empresa que cuando el huracán Katrina, que ya hace tiempo, pero existe, el huracán Katrina, pues tenía sus TPD no Orleans, Claro. pero lo tenía virtualizado con AWS. En 2 días, esa empresa, mediante los sistemas técnicos de virtualización de nube, desplegó eso creo que era Oklahoma, no, en Denver. En Denver. En 2 días. Ya puede venir el huracán. Hombre, que no venga. Pero ya puede venir el huracán que nosotros estamos. Además, como esos datos se replican en otro lugar, es decir, cuando tú tienes tus datos en la nube, por ejemplo, el caso de AWS, imagino que los otros son igual, esos datos están replicados en otro lugar precisamente para que no se pierdan. Entonces, no pierdes esa información, ¿no? Perfecto. Y ya con esto, porque eso nos podemos ir muy, muy interesante. A ver, no quisiera esto sido público, pero yo conozco a las personas de Ferrocarril de la Línea de Valenciana y dice, es que he estado un mes sin metro porque el centro de control con toda la informática se inundó y se destrozó. Y dices, ¿y no tenemos un centro de control más arriba? No quiero entrar en crítica, pero no tenemos una réplica. Y ya Pues costó una broma. eso es muy interesante, pero no vamos a entrar por ahí porque si no. Las Pero sí, Baleares. no, pero es interesante porque estamos tocando el tema del almacenamiento y la seguridad. Quizás esto nos da para otro webcast como este. Vamos a volver, porque si no se nos escapa, el tema que estábamos relacionando el Big Data con la inteligencia artificial. Y tú me comentabas además que la inteligencia artificial está empezando ahora, ¿no? Entonces, habla un poco de esa conexión y vamos a entrar un poco en ese futuro del Big Data y las tendencias, ¿no? que hay ahora en la actualidad, por ejemplo, a nivel de los negocios, a nivel empresarial. Ahí hay varias cosas a hablar. Primero, recordemos, esto es básico,
hay tres formas de utilización de todo este conocimiento. Una es la analítica descriptiva y otra la analítica predictiva y otra la analítica prescriptiva. La que se ha hecho toda la vida es la analítica descriptiva, que no es poco. ¿Qué Sí, ha pasado? ¿Qué hay? El business intelligence de toda la vida. Que ahora tenemos mucha más capacidad de saber cuál es nuestra historia. Pero a lo que el salto que da la analítica actual, machine learning, predictiva. predictiva. Bueno, repetimos, el salto lo da a la analítica predictiva. Es decir, ¿qué va a pasar? Ese es inicialmente el gran logro. Con esto, nuestras empresas estarían, vamos, avanzando. Claro, Recordemos, voy a poner un par de ejemplos que además se han dado. Yo tengo un supermercado. Viene un puente. Yo compro lechugas y a los 2 días las lechugas se me quedan obsoletas. Las tengo claro, que tirar. ¿Cuántas lechugas me van a comprar en el puente de junio? De julio, ¿no? O de agosto. claro, Si compro pocas, pierdo negocio. Si compro muchas, pierdo lechugas. Si tú eres capaz de predecirme con un 90 y tantos % de precisión cuánto lechuga voy a necesitar, yo no voy a tirar dinero y no voy a perder negocio. Si nuestras empresas hicieran eso con todo, evidentemente, hace falta el material, ya tenía bastante. Yo recuerdo otra empresa que fue muy exitosa aquí en Valencia, fue comprada ya, y era, pues, por ejemplo, electricidad. Es una empresa que proveía electricidad. ¿Qué sucede? La electricidad no se conserva, se subasta todos los días a las 11 de la mañana, le dices al Estado, voy a comprarte tantos kilovatios a este precio. sí, Si el día siguiente tus usuarios no consumen esos kilovatios, has perdido dinero. Si el día claro. siguiente tus usuarios no tienen suficientes kilovatios, pierdes usuarios. Esa empresa utilizó algoritmos y era de la que mejor predecía cuánto dinero tengo que pedir cada día. Si nuestras empresas llegan a eso, la palabra eficaz estaría escrita en todas las empresas. Entonces, eso es lo fundamental. Sí, bueno, y lo que viene a continuación, es decir, si esta capacidad de predicción nos dice, pues podemos comprar tantas lechugas o debemos comprar tantas lechugas, aquí es donde realmente intervendría la parte humana, porque es la parte decisoria, ¿no? Tomo la decisión de comprar o no comprar. Lamentablemente, el ser humano es contingente y apasionado y no es una máquina, entonces toma sus propias decisiones. Algunas pueden ser más inteligentes o no. Pero estabas contando lo de las lechugas y estaba pensando en qué haría yo, por ejemplo, como marketing, si mi jefe, mi CEO me dijera, es que no podemos comprar lechugas, invéntate algo para que la gente no compre las lechugas porque no tenemos. Entonces yo, como persona de marketing, diría, bueno, pues voy a hacer una campaña de marketing para esos días promocionando, en vez de lechuga, otra cosa, ¿no? Una verdura alternativa. Y podría coger un influencer y decirle, mira, para la semana que viene puedes hacer una receta sobre tal verdura porque quiero que este fin de semana la gente venga a comprar, yo qué sé, judías, o que haga una ensalada de judías en vez de una ensalada de lechugas. Entonces, ahí estamos hablando, no sé, te hace gracia, pero creo que de cómo aplicar esa predicción a una inteligencia de negocio, ¿no? Porque creo que muchas veces la gente se cree que los datos implican tomarte al pie de la letra esa información, que es lo que la gente tiene un poco de miedo, pero sin embargo lo que te da esa información es una flexibilidad de aplicar inteligentemente tu negocio, ¿no? ¿Qué opinas? A ver, muy curioso, se nota la vena de marketing, ha sacado enseguida y te aplica para opino que me voy con sus problemas y sus ventajas a la tercera analítica, la Claro, analítica prescriptiva. Prescriptiva quiere decir que no va a tomar la decisión ninguna persona humana. Si muy las bien, lechugas, mándese al programa de compras, automáticamente la petición de nuestros proveedores, llénanos hasta no sé cuántas 100 lechugas. vale, Esto, en cierto modo, sería el ideal del CEO, ¿no? Yo lo pongo aquí, claro, pongo los datos y ¿qué va haciendo? Tiene sus ¿qué? A ver, todo esto requiere mucho detalle, mucho refinamiento, muy bien, muy mucho bien. refinamiento, mucho iteración. Un gran concepto que he olvidado, un gran concepto
del que no he hablado es la iteración. Todos estos modelos se nacen, crecen, se iteran y morirán o no. Pero hay que estar continuamente refinándolos, porque el entorno cambia y porque se observan cosas. Y podemos irnos en otro momento de eso. La analítica prescriptiva es precisamente esa. Dice, ya no es dame la información de lo que creo que va a pasar, sino que según ciertos márgenes, que son los que hay que ir ajustando, toma las decisiones y mándale el pedido al proveedor. Hay un gran ejemplo de esa analítica prescriptiva con un gran éxito que es la bolsa. Prácticamente, no sé si el 10% de las transacciones de bolsa se hacen ya solamente por personas Claro. humanas con un telefonito. Son aplicaciones. Y de hecho, incluso hay guerras de aplicaciones. Nos lo hemos comentado. Algunos que dicen, vamos a bajar porque sabemos que si yo compro, el otro va a comprar, y entonces las vendo, y entonces como sé el programa que tiene, entonces le estoy... Hasta hacen guerras. Precisamente ¿por qué? Porque pierdes el control. Es la Claro. parte negativa. Dice, tú le has dicho al ordenador que vaya mirando continuamente a tu sistema, que vaya mirando, y cuando veo una oportunidad, evidentemente más retirado, pero es una oportunidad, se la pueden entre comillas colar, compra. Y de pronto tú estás ahí, vas comiendo y dices, hemos perdido 10.000 dólares, 10.000 millones de dólares, ¿por qué? Es que el programa ha comprado, pero luego lo han vendido. Ese es el momento en el que estamos. Pero la analítica predictiva es la que le falta mucho. La analítica predictiva es la base de la robótica. El robot necesita hacer un análisis de todo su entorno, de todos sus campos internos, todo, y tomar decisiones, porque si no, no se movería. Claro. Y puede tomar decisiones equivocadas. Y si todo el tiempo contaremos el accidente del coche automático de Tesla, pero en otro. Pues Bien, cuéntalo por porque eso, nos queda poco tiempo, cuéntalo y además así vamos a finalizar con algo muy bonito, pero cuéntanos lo de correcto, Tesla. no es bonito. No, simplemente es lo que pasa con la analítica prescriptiva. O sea, la ética, que el coche tiene que tomar decisiones. Recordemos, cada medio segundo toma una foto, pasa todos los píxeles de la pantalla, reconoce cuando hay un cambio, saca un contorno, lo compara con este contorno, esto es un semáforo, esto es una persona, esto si se ha movido desde el segundo anterior hacia la izquierda, baila. Hace un montón de operaciones por segundo. ¿Qué sucedió? Una de las primeras pruebas en Florida, había una persona que iba llevando el coche automático, y de pronto se estrelló contra un camión que estaba atravesando una carretera. Dices, ¿Y eso por qué? ¿cómo puede ser? No lo he detectado. ¿Qué sucedió? La explicación. Aquí siempre vemos detrás de la realidad. El camión no llevaba logotipos. Por lo tanto, la foto no pudo, le fue Captar. difícil ver una forma de cambio. Y probablemente lo confundió con un cielo despejado. Con lo cual, ahí tenemos los problemas, el peligro que tenemos ahora de la tercera analítica, que es la prescriptiva, que es lo que tú Claro. decías, dice, de momento vamos a dejarlo en manos de las máquinas, pero la tendencia es que acabemos aquí. Y con esto, pues ya tenemos muchas más cosas, lamento, pero es que este es un tema con el que podríamos Sí. extendernos. Y de hecho, si Además, queremos extendernos, además, exacto, además entramos en la parte ética, ¿no? Sabes que España y Europa tienen una de las leyes más restrictivas de protección de datos y el gobierno español además está planificando, no sabemos muy bien, un proyecto para regular la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, ¿cómo ves tú ese futuro del Big Data, de la inteligencia artificial? ¿Será posible que las máquinas nos gobiernen o tendremos una capacidad legislativa, ética para frenarlas? ¿No? ¿En dónde estamos en eso? va a ser una carrera continua. Uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Pero es que eso pasa desde que apareció el coche. A ver, yo siempre digo lo mismo, los primeros coches eran 4 coches y no había ningún problema, porque podían arrollar una vaca. No se encontraba ninguno con otro coche. Cuando empezaron a crecer los coches a principios de 1900, que hubo que crear una cosa que se llamaba código de circulación, que no había existido hasta entonces prácticamente. Claro. Y el código de circulación fue aceptado. Fíjate que no fue aceptado espontáneamente. La cantidad de gente, tú conoces mucha gente que vive y va a su aire hasta que mata a alguien, lo mata, o queda un problema. Claro. El código de circulación se ha tenido que reforzar con multas y penas. En España se conduce, según me dicen, bastante bien comparado
otros países, pero evidentemente tú sabes que aquí cometes una infracción de cierto nivel y estás arriesgándote a ir a la cárcel. He conocido gente que ha ido a la cárcel por un atropello, por Claro. falta de prudencia. Yo creo que va a ser algo parecido. Va a haber unas máquinas más potentes cada vez más, como la de los coches, más potentes en recaudar, en recoger datos, y por detrás hay que ir diciendo, bueno, sí, pero si te pasas de aquí, eh, tienes este problema. ¿Cuál es mi problema? No quiero que te baneen el... En general, por lo que yo veo, la clase política se asesora poco y mal. Hay algunas buenas excepciones, ojo, porque tengo algunas conocidas, además mujeres, por eso, bien por las mujeres Bien. que están asesorando bien gobiernos, pero en general no cuidan mucho y eso necesita un conocimiento real de esa tecnología. Con esto lo dejamos ahí. Si hay un conocimiento de la tecnología por parte de las direcciones de los países, probablemente estemos protegidos. Si no, probablemente hayan legislaciones excesivas que limiten la actividad o por otro lado, legislaciones demasiado laxas o que apuntan a eso. Ese sería el futuro que yo veo. Pues muchísimas gracias, ha sido una charla interesantísima. Hemos abierto muchas puertas por donde podíamos haber entrado y acabar a lo mejor en un laberinto con Dédalo, pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Me encanta, muchísimas gracias Antonio por compartir sobre todo tu conocimiento, tu experiencia, tu punto de vista y bueno, ha sido un placer. Muy bien. Igualmente, Pilar, como siempre, tu capacidad multifacética. Muchísimas gracias y hasta una próxima si quieres que me pidas.